Ya me voy. Nosotros somos un mal necesario para ellas. Y ellas son un mal necesario para nosotros. Para bromear un poco con el asunto, ¿no? Igual siempre terminamos en el punto de que más allá de que por supuesto que el matrimonio está lleno de dificultades, que no me acuerdo si eras tú o quién me había contado este índice de felicidad que investigan en los pueblos y que México había salido muy alto, ¿eras tú? Sí, yo te Bueno, y te cuento, Rogelio, hay una investigación entre solteros y casados, personas que viven solas y personas que están en pareja. Y siempre ganan los grupos, estadísticamente, ¿no? Siempre ganan los grupos que están acompañados. Así que bueno, más allá de las dificultades del matrimonio, está claro que por algo existe y los que lo tenemos nos declaramos más felices que los que están solos. Así es la cosa. Hola, Rodrigo. Buenas tardes. ¿Qué tal, Abel? Buenas tardes, ¿cómo estás? Todo muy bien. Volvió aquí el otoño, retrocedió la primavera y volvió el otoño. Estamos con 14 grados, creo yo, 13 grados. ¿Y ahí en cuánto están? unos 38, yo creo. Ah, volvió a subir porque el martes era 32, estaba agradable. Sí, está 35 grados exactamente. Volvió la normalidad, digamos. Sensación térmica de 40. ¿Sensación térmica de 40? Sí. A la noche, a las 12 de la noche, ¿puede persistir esa sensación térmica? Sí, 12 de la... sí, en verano hasta más alta todavía. En verano hay veces, te digo, que son las 3 de la mañana, 2, 3 de la mañana y está a 37, 38 grados. Qué bravo. Y eso que se está enfriando y el sol al ratito va a volver a salir. Impresionante. Acá es inconcebible, creo que sería un récord histórico para la Argentina. Yo creo que, bueno, sí, tan lejos no estamos. Alguna noche de algún año pudo haber estado la sensación térmica en 35, en 36, pero un día al año o cada 2 o 3 años, muy excepcionalmente. Y al otro día hay tormenta, en cambio para ustedes puede durar varias noches así, ¿no? Sí, así es. O sea, hay algo que no entiendo entonces, a ver si me lo comentan brevemente. Si acá hay 3 días a la noche de sensación térmica 35 grados, se declara una alerta naranja porque hay una ola de calor. Pero en el caso de ustedes, ¿cómo es? Es normal eso. Arriba de 45, de 47, así, oye, mañana va a ser mucho calor, tengan cuidado y cosas así, ¿no? O sea, hidrátense. Pero sí, ha habido días que han sido récord de que saben que medio vienen, no saben de qué tan fuertes, y de 50, de 52 grados. Y pues tienes que andar en la calle, tienes que trabajar, tienes que hacer... Es raro cuando paran los colegios o algo así por el calor, por el frío o por lluvia así muy intensa que vaya a llegar. Sí, paran las clases, así que no van los de primaria, preprimaria, hasta secundaria, o los de la preparatoria sí van, y la universidad, pero no, si no, no tuviéramos clases nunca. Pero por eso digo, Rodrigo, o sea, debe ser que el organismo de ustedes está más adaptado y entonces las autoridades sanitarias entienden que lo que acá es una ola de calor y puede afectar a las personas, porque estamos abajo en Buenos Aires, acá 3 días a 30 y pico a la noche es ola de calor y empiezan en todos los medios a darte recomendaciones, hidratarse, cuidado, sobre todo ancianos y niños, pero allá el estándar es mucho más alto, como me estás contando. Sí. La única explicación es el organismo adaptado, porque
Si no, debería ser similar para los dos países o para las dos zonas Sí, el pico de temperatura. En cambio, ustedes lo tienen más alto, evidentemente, ese estándar. sí, y aquí cuando hace frío así de que llega a 0 grados o va a bajar a -1, 2, que es muy raro, entonces sí, sí se dan, es más fácil de detectar la onda fría y todo eso de repente. El Y calor. no, si dice, oye, no, no, se detienen las clases nada más, ¿no? Los chavos que van a la escuela, en las primarias, secundarias, ya dice protección civil hasta qué tantos y un día y mañana volvemos a informar si volvemos a parar o algo. Pero es lo que dice, o sea, no más anuncia protección civil que va a detener las clases y todo cambia. Oye, que va a llover y ya no llueve. Y no dicen nada y se quiere caer el mundo ahí. Claro, ahí se llama Protección Civil el organismo. Sí, más el que da las alertas y todo eso en cada municipio es protección civil de la municipalidad, pues, vamos a decir así. Claro. Allá son Porque aquí, municipios también, ¿no? claro, exacto. Acá se llama municipio, pero aquí se llama Defensa Civil. Ah, El ya, ya. organismo que suele alertar de estas olas de calor y qué hacer ante ellas, o las olas de frío también, como tú dijiste, se llama Defensa Civil. Sí, hay municipios acá y también se llaman intendencias. ¿Allá se usa esa palabra? No, no, no. Intendencias no, municipios. Ahí se usa alcalde, ¿no? El que dirige un municipio es un alcalde. El alcalde, sí. Aquí se llama intendente. Y después viene gobernador. Ahí sí tienen gobernador del estado. Bueno, y después viene el presidente. Bueno, si les parece bien, hola Jesús, ¿cómo te va? Hola, buenas tardes. Bien, bien. Aquí un Bueno, poquito problemas con internet, pero aquí se escucha bien. sí, estás recibiéndonos bien, bueno. Y ahí por ahí andaba rondando Noé, pero arrancamos, empezamos, ¿les parece? Adelante, adelante. Rodrigo, ¿tú pudiste ver la clase anterior? Don- no, no se escucha, no pudiste verla. Te digo la verdad, creo que yo llegué anoche tenía algunos días en vacación ahí y no te dejan. La verdad no. Bueno, perfecto. Entonces, hagamos un breve resumen, después la ven, porque si no nos vamos retrasando mucho. Ya el martes pasado hicimos la presentación del módulo 5. Bueno, Rogelio, ¿tú la pudiste ver? No, a ver. Bueno, van a ver que pudimos compartir un video, un fragmento de la película Náufrago, porque hicimos un mini debate de por qué se llama automotivación la competencia, pero también por qué es motivación. Vimos los dos aspectos. La tercera habilidad práctica de la inteligencia emocional, eh, los autores originales de la tesis de la que después se basó Goleman para su libro, la tercera se llama automotivación. Y nosotros tuvimos, profundizando un poquito, que aunque la partícula auto, cuando tú decimos somos autosuficientes, ¿no? Implica que yo tengo todos los recursos para, no sé, para estar 20 días en un refugio, por ejemplo, ¿no? Tengo autonomía o un vehículo que tiene autonomía de 400 kilómetros para moverse, o un avión que tiene autonomía de vuelo de tal. Entonces, la palabra autonomía siempre parece sugerir que la motivación, en este caso, automotivación, descansa solo en los recursos internos que yo tengo. Lo que estuvimos debatiendo el martes pasado, que yo les pido que cuando puedan la vean, lo vean la clase porque se van a poner en autos de lo que sigue, es que si bien pedagógicamente se dice así, automotivación, porque se comienza por ese punto, es decir, comienzo un lunes en una empresa, tengo que llevar mi propia motivación, no puedo esperar recibirla toda de afuera, por eso se la llama automotivación. Pero luego le pusimos el bemol, el contexto de que en la vida real
Cuando yo llego a casa motivado, puede haber factores que me desmotiven. Mi propia familia, el desorden, no sé, se murió el perro, lo que sea. Y en el trabajo lo mismo, cuando entro en un trabajo, yo puedo entrar con una motivación muy alta y cuando noto que el grupo me ignora o no hay justicia o no hay un liderazgo correcto, yo comienzo a desmotivarme. Entonces, es un juego permanente entre motivación y automotivación. Hoy yo les envié un mail, no sé si ustedes los pudieron ver, donde les adjunté 2 lecturas que les pido encarecidamente que la traten de leer para los próximos 15 días porque son el contexto de una técnica muy importante que vamos a trabajar en este módulo. Hay 2 o 3... Sí, dime, Rodrigo. Lectura, 2 lecturas. Claro. Y 4 ejercicios. Exacto, perfecto. Ok. Así es. ¿Por qué entresaco este material del módulo? Ustedes, cada vez que tengan ratos libres, van al módulo, miran el PowerPoint, que son las ideas fuerzas, que algunas compartiremos, pero a ver, como en el caso anterior, tenemos muchas. En este caso son 35 en idea fuerza del módulo 5. No las vamos a poder ver todas juntas, juntos, mejor dicho. Y después tiene las lecturas guiadas, los trabajos prácticos, lecturas de profundización y técnicas psicofísicas. Como es mucho material, lo que hacemos acá en este proceso del instructorado es asegurarnos de que las herramientas básicas con las que ustedes pueden ayudar a otras personas, las veamos juntos. Entonces, les envié 2 lecturas que son textos, hay autores importantes en cada una de las competencias. Por ejemplo, en autoconciencia teníamos el libro La psicología del autoengaño, del Dr. Goleman, un libro capital, fundamental cuando ustedes quieran profundizar autoconciencia. En control tenemos varios. Tenemos emociones tóxicas de Goleman, tiene la sabiduría de las emociones que yo les envié de Levy. En motivación, por ejemplo, tenemos un experto que tiene el apellido más raro del mundo. Yo, para no perder tiempo, lo anoté acá antes de empezar y 3 veces trastabillé, lo leía de Google, ¿no? Del celular. 3 veces lo tuve que empezar a poner de nuevo, porque miren, el nombre es fácil, Mihaly, el hombre es croata, ¿no? Pero el apellido es Csikszentmihalyi, y miren con todas las consonantes que tiene. Si ustedes buscan a este hombre en Google, tiene más de 1.700.000 entradas, porque es muy famoso en el mundo, no solo por sus trabajos universitarios, sino porque escribió un libro muy importante, que más adelante se los voy a compartir, que se titula Fluir. Miren qué título corto y contundente, ¿no? Ya hablaremos un poco de lo que para este autor, Csikszentmihalyi, es el flujo, que sería la quinta esencia de la motivación. O sea, lo que más te gusta hacer en la vida, en ese momento estarías en estado de flujo. Bueno, esto lo conté para mostrar uno de los expertos en el tema. Otro experto importante al que pertenecen las lecturas que yo les envié es Martin Seligman. Martin Seligman, podríamos decir, dentro de la corriente de lo que hoy se llama la psicología positiva. Fíjense que esto que pasa en política, que ya lo charlamos varias veces, en México le dicen grieta a los que están a favor de AMLO y los que están en contra. ¿Cómo le dicen en México a los que tienen opiniones políticas totalmente distintas? Chairos. Chairos y fifís. ¿Cómo? Chairos y fifís. Chairos, pero esos serían los bandos, ¿no? Sí. Pero al hecho de la discrepancia, así a muerte, acá le pusimos el nombre de la grieta. Hay una grieta entre los argentinos que piensan de una manera y los argentinos que piensan de otra. ¿En México tienen un término para la grieta? Aquí son abismos, a ver. Abismos son. Bueno, les cuento, en psicología también hay grietas, pero son más con comillas.
y digamos, con un poquito más de humor y donde hay que entender que todos tienen una parte de razón. ¿Por qué hablo de una especie de grieta en psicología? Porque el lado izquierdo de la grieta, no para usar izquierda y derecha como en política, sino para mostrar un lado de la psicología moderna, es el psicoanálisis. El psicoanálisis es bastante escéptico de la condición humana. Dice que siempre estamos ocultando algo, que nos maneja nuestro inconsciente, que tenemos pulsiones de muerte incluso. ¿Y quién de nosotros diría, no, está completamente equivocado el psicoanálisis? Los seres humanos somos ángeles, generosos, nunca hacemos nada feo. Sí que tiene razón el psicoanálisis, ¿no? Hola, César. ¿Quién me da su punto de vista? ¿Tiene una buena parte de razón el psicoanálisis Sigmund Freud cuando nos describen como seres muy complejos y muy impredecibles y por momentos peligrosos? ¿Qué dicen ustedes? ¿Algo de verdad hay en el asunto? A mí me gusta bueno, esa definición. No digo que sea correcta la del señor del video del otro día que dice que los humanos somos seres emocionales que razonan. Muy bien. Porque cuando estás en la emoción no razonas en absoluto. Son seres emocionales que razonan, dice. Muy cierto. Y bueno, muy cierto, Rodrigo. Eso también dice el psicoanálisis, ¿no? Y agreguémosle otra complicación más. Por momentos tú ni siquiera te estás dando cuenta de lo que sientes. Porque Freud y compañía y todo el psicoanálisis ha demostrado que hay personas que, por ejemplo, odian a sus padres durante un periodo de tiempo y no eran conscientes de ello. Esto ya lo hemos tratado bastante en autoconciencia. Entonces, tú, Rodrigo, me estás diciendo que tiene una parte de razón el psicoanálisis en ser negativo, entre comillas, escéptico respecto a la condición humana. ¿De acuerdo? Pero del otro lado de la grieta hay algo más moderno, más reciente, que se llama, le tuvieron que poner un nombre, se llama psicología positiva. Si ustedes buscan en Google van a ver que aparecen muchísimos artículos, libros, tratados, bueno, YouTube, clases enteras de psicología positiva. La psicología positiva enfoca la gratitud, la generosidad, el altruismo, el desinterés, las cosas en el ser humano que son inspiradoras, por decirlo de alguna manera. Inspiradoras. Porque ahora vamos a lo general, ¿no? Más allá de lo que te ocurre en tu casa y en el trabajo. Me quedó muy grabado cuando Rodrigo me contó que vio por televisión que habían ametrallado a una persona en el narcotráfico, y creo que había sido en Hermosillo, y el noticiero mostraba cómo se llevaban todas las cosas del auto. ¿Te acuerdas, Rodrigo, cuando me contaste eso? Era en Hermosillo, ¿no? Sí, o sea, se llevaban las cosas del auto y las cosas que tenía en las bolsas, el amigo, cartera, la pistola que traía, la ametralladora que traía arriba de todo, se llevaron. Tremendo. O sea, más allá de lo que pasa en mi casa y en el trabajo, en el trayecto, si yo veo que una persona está ayudando a una persona anciana que cayó en la calle, casi a riesgo de su vida, me va a resultar, entiendo que a la mayoría de nosotros nos va a resultar inspirador. Nos puede hasta motivar el día, nos puede, no sé si la palabra es alegrar, pero te reconcilia con el género humano. Y dices, mira, todavía hay gente que se ocupa del prójimo y que es desinteresada. Lo contrario supongo que me pasaría a mí, igual que le pasó a Rodrigo cuando lo contó, si viera yo en un noticiero que en vez de preocuparme por un hecho de violencia, la gente va y desmantela todo lo que puede y se llevan todos los... En Argentina decimos coloquialmente, no dejaron ni los huesitos. No sé si se usa ahí en México esa tremenda expresión, pero acá decimos de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Que es muy grande y tiene zonas poblados pobres, ¿no? Y complicados, no, hay mucha inseguridad,
Alguien te dice, si tú dejas el auto, tu carro en ese lugar, no le quedan ni los huesitos al auto. Bueno, entonces, en psicología positiva, el referente número 1 del mundo es el doctor Martin Seligman. Él ha escrito un libro maravilloso. Miren, yo se los voy a mostrar. Está viejito, viejito el libro. Fue un bestseller mundial este libro. Ya es muy difícil de conseguir. Aquí se llamó El optimismo se adquiere. Pero el original me parece que es más claro. El libro de él llamó mucho la atención porque en inglés, Learning Optimism, se titula El optimismo se aprende. Miren qué concepto revolucionario. Nosotros estamos siempre medio convencidos de que las personas nacen más pesimistas o más optimistas y luego tratan de confirmar cómo ven el mundo, y cuando se hacen grandes se atrincheran más en su estilo, optimista o pesimista. Pero Martin Seligman tiene el acierto mundial, si ustedes lo buscan en Google lo confirmarán, de haber escrito una obra refutando ese punto de vista, diciendo, aun cuando haya personas que les pasaron cosas feas en la vida y tienen todo el derecho a ser pesimistas, el optimismo se aprende. Se puede educar, como se educan otras virtudes. Entonces, esas dos lecturas que yo les envié son de Martin Seligman. Ahí van a enterarse de algunos conceptos claves que igual los vamos a compartir en grupo en el momento de hacer el ejercicio principal de este módulo, que es... Sí, dime, Rogelio. Aquí en México parece que le pusieron Aprenda Optimismo al libro. Bueno, Aprenda Optimismo. Perfecto, sí, es el concepto. Yo tengo la obra completa, así que en algún momento se las enviaré. En este momento aconsejo no ponerse a leer eso, porque va demasiado profundo y es largo el libro. Entre paréntesis, tiene un test el libro, un tanto complejo, que no, está en nuestro curso online. Ustedes lo van a ver en el módulo 5. Mi criterio actual es convertir esa herramienta en una herramienta opcional. ¿En qué sentido? En el sentido de que si alguno de ustedes quiere realizar ese test, tienen que tomarse más de media hora y es un poquito engorroso trasladar los resultados, porque tiene su complejidad, pero para mi gusto vale la pena. Puede valer la pena, pero si no tienen tiempo, no encaren ese test, porque de ninguna manera es esencial a los propósitos pedagógicos nuestros. Entonces, para redondear lo del mail, fueron las dos lecturas de Seligman y fueron 4 ejercicios que vamos a hacer juntos. Algunos cortitos y básicos, y el más importante de todos, que tiene cierta complejidad, el del doctor Martin Seligman. Ahora sí, por favor, ustedes pueden abrir el PowerPoint. Vamos a compartir. Ya vimos 2 pantallas en la clase anterior, así que me la saltearía para ganar tiempo, para que después ustedes puedan verlo en la clase. Podríamos ir a la pantalla 3. La pantalla 3 tiene una frase de un filósofo que se llama Max Nordau y habla del principio placer-dolor. En la clase anterior habíamos anotado ahí que la cosa más rudimentaria de la motivación, que la encontramos en los animales. Los animales también tienen motivación, pero extraordinariamente básica. Los primates por ahí interpretan un premio que le va a dar un ser humano y colaboran con un experimento. El resto de los animales se manejan por esta realidad, el principio del placer-dolor. Dice Max Nordau, el estimulante de toda actividad humana es el deseo de experimentar sensaciones placenteras y eludir las dolorosas. Bastante claro es esto. Nosotros buscamos placer y o nos alejamos del dolor. Porque fíjense que les voy a hacer esta pregunta. En filosofía se ha trabajado mucho el concepto si acaso lo único que existe no es el dolor.
Y entonces cuando sentimos cierto dolor, necesitamos el placer. Les voy a poner un ejemplo. Esto lo decían Kant y otros filósofos. Decían, no, lo único que existe es la medición del dolor. La única realidad es el dolor. Ejemplo, empiezo a tener sed y la sed se convierte en dolor. O estoy bajo el sol con 38 grados de temperatura, empiezo a sentir demasiado calor. Entonces, solo cuando siento un poco de dolor, se desencadena una necesidad, un deseo, y actúo. En el caso de la sed, busco agua. En el caso del calor, escapo de ese lugar, me protejo. Entonces, insisto, a veces algunos filósofos y psicólogos lo han encarado como el punto en el budismo, se lo tiene como doctrina. El punto de partida es que siempre estamos necesitados y con dolor al acecho, ¿no? Con posibilidades. Y el placer sería la satisfacción de esas necesidades, el paliativo de ese dolor que yo sentía. Quizás un poco fuerte decirlo así. ¿Quién me da su opinión si lo ve así o el placer y el disfrute tienen un lugar per se en la naturaleza humana? Me interesa la opinión de ustedes, ¿cómo lo ven esto? ¿Quién me da su punto de vista, su experiencia? Pues hay muchas, ¿sabes? Está medio raro eso. Hay muchas experiencias muy diversas. Yo pienso que en donde a lo mejor sin existir ningún tipo de dolor o algo así, obtienen una satisfacción, no sé qué decirte, a lo mejor ¿qué sería? ¿Qué sensación física tendría que ser? Es una sensación física, ¿no? Hablo de una sensación física porque no sé, a lo mejor puede existir una persona que en el lugar donde vive, en el área donde vive, en un pueblito pequeño, a lo mejor cosas así, no ha experimentado ningún tipo de rechazo de algún tipo, a lo mejor por su color de piel, porque todos son iguales ahí. Se la ha pasado muy bien, entonces, oye, ¿cómo, cómo has tenido esas, cómo dices, satisfacción? ¿Has tenido cosas placenteras? Sí, todo para mí ha sido. Se cortó un segundito. Se cortó, Rodrigo. ¿Nunca te han golpeado en tu casa? ¿No? ¿Nunca ha muerto nadie de tu casa? O, no, tampoco. A lo mejor es una persona de corta edad, pero no tiene necesidad de las cosas dolorosas para sentir que algo es placentero, pues, o sea, no lo sé. Tendrías que tener entonces las dos cosas siempre de saber cuál es la contraparte de cada una para. Pero eso no te quita ay, ¿a poco eso es lo contrario? Mira, el dolor, aquel es lo contrario, esto es lo placentero. No sé, me confunde la aseveración esa de que necesitarías conocer las partes dolorosas para que las otras se vuelvan placenteras. Bueno, si querés yo te ayudo a pensar una cosa, Rodrigo. Ante todo me encanta, quiero destacar cuando alguien toma la palabra y hay silencios, y hay tanteos. O sea, yo te quiero felicitar en el sentido de que he notado, Rodrigo, que muchas veces pides la palabra y estás pensando sobre la marcha, estás experimentando, a ver, estás como investigando. Y eso me parece muy valioso, porque si no siempre, o si no sabemos, nos quedamos callados. Y si sabemos, enseguida pedimos la palabra y tiramos la idea que ya tenemos en mente.
Pero qué interesante es la actitud cuando estamos en un diálogo, de que alguien de repente dice no sé y empieza a tantear, y empieza a pensar y se da cuenta que la cosa va para un lado pero también va para el otro. Entonces, a mí me estimula mucho estos momentos en donde no hay respuestas contundentes y es difícil entender a fondo la complejidad humana. Yo te daría este punto de vista, Rodrigo. Porque si no, tendríamos que preguntarnos, pero al final, ¿quién tiene? Porque al cerebro le encanta decidir que ¿cómo era, Rogelio, los dos bandos? Chairos y fifís. Chairos y Pipí, Fifi o Pipí. con F de poco. Fifi. Al cerebro le encanta decidir si son los chairos o son los fifí los que están en lo cierto. Al cerebro descansa cuando dice yo soy cristiano o soy budista y de ahí no me mueve nadie. Y está bien, está bien. Hay otras personas que no nos conformamos con vivir totalmente en la seguridad en todos los terrenos. Entonces, en este terreno es bueno moverse un poquito en la ambigüedad, en la incertidumbre, porque si vamos a la pregunta, ¿pero quién tiene razón, el psicoanálisis o la psicología positiva? Y tal vez la respuesta es, en un contexto tiene razón el psicoanálisis y en otro contexto tiene razón la psicología positiva. Y ninguna de las dos están equivocadas, pero tampoco están del todo acertadas. Funcionan en distintos contextos. Entonces, Rodrigo, ¿cómo lo veo yo actualmente? Hay una parte indiscutible de nuestro ser en donde si no tenemos dolor no tenemos placer. Te doy un ejemplo. A ti supongo que te encantará comer algo exquisito o tomarse una cerveza helada con 38 grados de térmica. A mí me encanta. ¿Es verdad? Ahora, si una noche tenemos una indigestión, lo que es normalmente placer se convertiría en dolor. No aceptamos ni tomar la cerveza ni comer porque no tenemos la necesidad. Y no solo no tenemos la necesidad, como estamos mal del estómago, lo que sería placentero dentro de 10 días o fue placentero hace 10 días, hoy es doloroso. Entonces, en lo fisiológico, tiene sentido decir, la mayoría de los placeres fisiológicos son primero una necesidad. Si tú no te tomas una cerveza helada con placer, con verdadero placer, si ya te han obligado a tomar 5. Posiblemente la sexta ya vomites. No puedes. Entonces no es el acto en sí de tomar cerveza donde está el placer, sino la necesidad que tú tenías. Lo mismo podría pasar con el sexo. Hay quienes fantasean, yo podría estar con 10 mujeres. Eso habría que verlo. Quizá, de hecho, se dice que en la China antigua se torturaba a un ser humano sometiéndolo a placeres sexuales tan excesivos que al final terminaban siendo dolorosos. Entonces, cualquier cosa sacada de su dosis normal, de su porción normal de necesidad que tenemos, podría convertirse en dolor. Ahora, como tú tanteaste un poco el terreno, que me gustó, Rodrigo, hay cosas que obviamente no dependen tampoco del dolor para sentir placer. Por ejemplo, llego a casa, tuve un día difícil, me salieron algunas cosas mal, estoy muy estresado, corre mi hijo de 4 años, que esto me ha pasado a mí varias veces y me ha quedado grabado a fuego, y me regala un dibujo que me lo dedicó. Entonces yo muero de placer, a veces se me han caído las lágrimas, o sea, yo venía mal y el acto de mi hijo de regalarme un dibujito que me hizo y me puso para papá, me da una satisfacción como pocas veces se tiene en la vida. Y como apuntó Rodrigo, tanteó por ahí, eso yo no necesitaba el dolor para disfrutar de eso. Entonces, en ese sentido, y en este contexto tendría razón la psicología positiva. Oye, préstale atención a los afectos, a la gratitud, a la generosidad, y tu vida va a ser un gran disfrute. Pero también tiene un poco de razón el psicoanálisis. Ojo que hay personas que son manipuladoras, que son violentas, que tienen recelos,
que te pueden mentir, que te pueden robar, que te pueden violar a las mujeres, tremendo, tremendas cosas que han pasado a lo largo de la historia. Entonces, ¿quién podría negar, no, quedémonos solo con la psicología positiva y el psicoanálisis es negativo, ignorémoslo? No, lamentablemente, nuestras vidas, de hecho, están complementadas con noticias negativas como lo del auto que contó Rodrigo hace unas semanas atrás, y con cosas alentadoras de gente que hace el bien sin ninguna necesidad y sin esperar nada a cambio, que es efectivamente lo que es hacer el bien, ¿no? Entonces, más o menos se entendió, Rodrigo, que hay de las dos cosas. Hay placeres ligados a que si no hay una necesidad previa, no es un placer. Si ya comiste y te ofrecen un manjar, pero estás demasiado lleno, no es un placer seguir comiendo, porque no está la necesidad. Y hay otras cosas como el dibujo de nuestros hijos o nietos, yo todavía no tengo, que van a ser siempre un placer en sí mismo, que no hace falta un dolor previo. Gracias a Dios, ¿no? ¿Más o menos se entendió este redondeo? Bien, sí, entonces... sí, como las cosas esas, bueno, hay unas que completamente no debes, no tienen ningún antecedente, pues como dices, un antecedente de necesidad y que causan, que son muy placenteras, como simplemente, más, ni siquiera te invitaron y vas en el camión, en el metro, o estás sentado en alguna parte y estás escuchando que alguien dice una anécdota o un chiste, y te sueltas riendo tú también, o sea, te da risa de eso, ni siquiera te invitaron, o sea, y es muy placentero y no tenía una necesidad previa o lo que tú quieras, ¿no? O sea, a lo mejor estabas cansado, a lo mejor pasó lo que tú quieras, o estabas en la mejor forma del mundo y el día era ideal para ti, y llegó alguien y contó un chiste y te sigues riendo la noche que llegas y te andas durmiendo y te acuerdas y te sigues riendo del chiste ese, y eso es placentero y no tenía ningún antecedente, vamos a decirlo así, ¿no? Para eso. Está bien. Ahora, fíjense que después de que yo mismo declaro que hay un equilibrio, me gustaría perturbar un poco nuestro encuentro y volver a profundizar en un aspecto. Justo el martes pasado hablamos del aislamiento. Alguien mencionó el aislamiento. No me acuerdo si Alan o César o Jesús, quién fue el compañero que habló de que somos seres sociales y necesitamos... cuando vimos Náufrago, porque el pedacito de la película Náufrago que vimos el martes pasado, con el que arrancamos automotivación, nos hace sentir que una persona que si se quedara sola mucho tiempo empezaría a sufrir. Entonces, aunque yo mismo hablé del dibujo, de los dibujos que me dedicaba a mi hijo cuando yo volvía a mi casa, eso no invalidaría el hecho más profundo de todos, que por ejemplo lo señala el budismo, de que somos seres necesitados desde que nacemos. Necesitamos que en la infancia nos cuiden porque si no nos morimos, cosa que no le sucede a otros mamíferos. Necesitamos vivir en sociedad porque solos no aguantamos la soledad. Por eso el martes pasado salió el caso histórico de que muchas veces la Inquisición y otras instituciones, los nazis también, una forma de torturar a un prisionero es manteniéndolo completamente solo a oscuras en una sala, en un habitáculo. Le dan de comer y le dan de beber. No hay sufrimiento físico, pero la persona puede terminar enloqueciendo. A los pocos meses, un ser humano, privado de sus afectos, de sus relaciones, de la noticia del mundo exterior, termina enloqueciendo. Bien lo sabían, lamentablemente, mucha gente que torturó a sus semejantes haciendo esto que estoy diciendo. Entonces, en este punto más profundo de todos, ¿es verdad que somos seres necesitados desde el principio? ¿Quién me da su punto de vista sobre esta vuelta de tuerca? Que no tiene nada en contra de la psicología positiva. Yo sigo disfrutando el recuerdo
de los dibujos que me dedicó mi hijo. Pero eso no me impide, como ser pensante, reconocer que los grandes filósofos que dijeron la vida es una necesidad desde el principio, es un cúmulo de necesidades desde el principio, también tienen su parte de razón, ¿o no? ¿Quién me da ahora su punto de vista? Yo no entendí bien la pregunta, a ver. Claro, te decía, Rogelio, hace un ratito con Rodrigo exploramos que muchos placeres se derivan de las necesidades. Si tú no tienes sed, no disfrutas una cerveza helada. Porque si ya tomaste 5, no necesitas más, hasta te va a caer mal. Lo que hace un ratito era placer, ahora va a ser dolor. Entonces coincidimos también con Rodrigo de que hay hechos independientes de la vida, del dolor previo. Por ejemplo, yo llego a mi casa, mi hijo me regala un dibujo dedicado a mí, a papá me pone, y me da un placer, una alegría, un disfrute para el cual yo no necesitaba no necesitaba un dolor previo. No es una carencia eso, es un regalo de la vida. Cuando un hijo te regala un dibujo que tú no estabas esperando, es un regalo de la vida. No es una necesidad como el hambre, la sed, el sexo, ganarse el pan, etc. Pero entonces quedamos ahí equilibrados. Pero a mí me gustó agregar como último punto, esto nunca lo trataríamos en un seminario o en un taller porque ya es demasiado profundo, lo quise compartir con ustedes como una forma de mantener el equilibrio de cómo es la realidad en su aspecto más profundo. ¿Es cierto o no es cierto que desde que nacemos somos seres en perpetua necesidad? Incluso en el cristianismo se ha planteado esto. ¿Por qué aparece el cristianismo? ¿Por qué aparece la doctrina del pecado original, que el hombre se va a morir, que la vida es un valle de lágrimas y es sufrimiento? O sea, mire si fuéramos totalmente, porque hace un ratito dijimos que el psicoanálisis sostiene, cuidado, la vida es compleja, tiene zonas oscuras, pero ahora agarremos el cristianismo o el budismo. ¿Por qué hay tanta gente religiosa en el mundo? Islámicos, budistas, cristianos de todo tipo, católicos. Si la vida no fuera bastante sufrimiento, la incertidumbre es un sufrimiento. Sí, claro. Te repregunto esto, Rogelio. No tienes localizada a tu esposa un día X, después me contarás si te pasó alguna vez esto o no. Empiezas a sufrir un poco y cuando te llaman y te dicen aquí estoy o era una sorpresa o lo que fuere, puedes pasar del sufrimiento o el dolor al placer. Entonces, salir de la incertidumbre también nos da placer. Fíjense este detalle. Yo puedo decirle a Rodrigo, vamos a tomarnos una cerveza bien helada que hace 38 grados de calor. Rodrigo, si tuvo un buen día como yo, puede decirme, ya, vamos. ¿Qué pasa si Rodrigo no sabe dónde está un hijo o una hija de él? Puede tener ganas físicas de tomarse esa cerveza, pero puede no estar de ánimo. Y me dice, no, oye, no tengo ánimo para tomar una cerveza. Yo le digo, ¿cómo? ¿Con 38 grados? No, porque tengo una inquietud muy fuerte, no sé dónde está mi hijo o mi hija. O sea, un solo hecho psicológico como la incertidumbre con un ser querido te podría poner en un estado de sufrimiento por el cual lo que hace un rato habría sido un placer, en este momento ya no lo es. No tienes ganas de comer, no tienes ganas de beber. ¿Se acuerdan cuando Héctor nos contó su estrategia para avisarle a su esposa que había fallecido su mamá? Y yo le repregunté, ¿y por qué? ¿Por qué te guiaste así? Y él contó, porque por ahí se saltaba el desayuno y eso no le convenía. O sea, fíjense que esto funciona. Entonces mi pregunta, Rogelio, es esta. Sin negar los momentos placenteros y de disfrute que hay en la vida que no dependen del dolor, como el dibujo de un hijo que te dedica su dibujito esa tarde. Es verdad que en términos generales la vida humana arranca desde la necesidad.
Estamos llenos de necesidades y si no cubrimos esas necesidades, hay sufrimiento en forma de ir en línea recta. Sí, de acuerdo. ¿Estás de acuerdo? O sea, eso no lo podemos discutir en última instancia, porque ya arrancó de bebés. Cuando nosotros necesitábamos que nos tomen en brazos, llorábamos. Necesitábamos tomar la leche de mamá. O sea, ya nacemos como seres carentes. De hecho, la especie humana es la única criatura viva que si no está auxiliada por sus congéneres, muere. Hay otras especies que si de repente el potrillo que se alejó su mamá, su madre, el potrillo capaz que se la rebusca solo, ya aprende a comer pasto. Pero nosotros no podemos hacer eso. Dentro del misterio de la evolución, somos los seres más necesitados desde el arranque. Bueno, una vez aclarado este punto, pasemos a la siguiente pantalla, que nos habla del proceso de la motivación. Y ven que vuelve el tema. Abajo de todo están las necesidades. Lo que más motiva es tener una necesidad. Arriba de las necesidades vendrían los deseos. Los deseos motivan. Otra forma de encontrar motivación es curiosamente a través de la atención. Ahora me dirá alguno de ustedes cómo lo entiende. Luego vienen las acciones que se ejecutan después de la atención y por último alcanzamos la satisfacción. Esto es lo que psicofísicamente podríamos llamar el proceso de la motivación. Hay una necesidad o un deseo que genera tensión. Esa tensión lleva a una acción y esa acción lleva a una satisfacción. ¿Quién me pone un ejemplo de esto? ¿Quién me da un ejemplo de este proceso? Totalmente físico o medio psicológico. Cuando hay una necesidad o un deseo, ¿por qué se produce la tensión? ¿Por qué hay que entrar en acción? ¿Y cómo se alcanzaría la satisfacción? Estamos hablando de una motivación muy básica, ¿eh? Me imagino yo a ver, por ejemplo, una persona que desea bajar de peso. La necesidad es que por salud necesita bajar de peso. Primeramente se comienza a idealizar, a tener el deseo de cómo quiere verse, cuánto quiere pesar. Me imagino que se tensiona o se estresa porque la meta está fijada, pero no está inmediatamente al alcance, ¿no? Tiene que aplicar acciones para llegar a esa meta y finalmente cuando llegas, pues generas una satisfacción por cubrir todo lo que habías pensado en el pasado. Mira, Rogelio, has tocado un tema que me parece muy, muy interesante. Sabemos que hay una epidemia de obesidad. Solemos olvidar que la obesidad es una enfermedad. Y en los casos que no lo es un problema social y psicológico mucho más profundo de lo que parece, porque vieron que siempre vamos para el lado del hambre, de la pobreza, lo cual está muy bien. Por supuesto que es terrible tener hambre, que ver que tus hijos tienen hambre es algo atroz. Pero después de ese mal, viene un segundo mal que se ha profundizado en la edad moderna, que es el sobrepeso, la obesidad. Porque el ejemplo que marca